Área Académica Queer. Como les debe haber aparecido a todos, vamos a grabar este evento y lo vamos a transmitir por Facebook también. Bueno, contarles que este día, este es un ciclo de 3 días, empezamos ayer con una conferencia inicial de María Galindo, y hoy tenemos como una mesa sobre transfeminismo antiespecista, en donde nos acompañan Val Trujillo y Ana Lula Feral. Contarles que en realidad el área hace ya cerca de 3 años que viene trayendo el tema del antiespecismo en los distintos seminarios, y es parte de las discusiones políticas que ha estado como circulando adentro del área en estos años. La idea y la intención también es ir instalando la discusión política desde el antiespecismo, vinculado completamente con el transfeminismo, ¿sí? Poder pensar cómo funcionan las distintas jerarquías y las relaciones de poder, no solo en las distintas especies, y también dentro de las personas, humana y no humana. Entonces, con las ganas y la intención de enriquecer esas discusiones, que volvemos a traer este tema, y muy encantadas con nuestros invitados. Ahora les voy a presentar, pero antes quería contar un poco sobre cómo va a ser la dinámica del día de hoy. Val y Ana Lu van a presentar, compartirnos algunas de sus reflexiones y cosas que han hecho, etcétera, y después vamos a abrir un espacio para preguntas, comentarios, para el intercambio. Van a estar Maya y Lucía, van a estar recopilando preguntas que puedan estar mandando en el chat, se las pueden mandar directamente a ellas, o pueden mandarlo directamente al chat. Si no, los van escribiendo por ahí, y nosotros vamos a ir recopilando todas las preguntas para después leerlas en el momento más del cierre, para poder intercambiar y para que Val y Ana Lu nos las comenten, ¿sí? Así que, si están de acuerdo, vamos a empezar. Voy a presentar a nuestros invitados. Primero tenemos a Val Trujillo, que Val es transfeminista, antiespecista, es antropóloga y magíster, actualmente es estudiante de doctorado y ha participado de manera itinerante en distintos procesos artísticos del proyecto Eunuca. Y Ana Lu Laferal, que es artista también del proyecto Eunuca, es docente e investigadora, y también actualmente desarrolla investigación en relación a la fisura sobre la juxtaposición de caracteres sexuales secundarios, como una profundización en las definiciones de travestismo. Estamos muy encantadas con su presencia, así que Val, si quieres ir empezando. Muchas gracias, Flo. Bueno, quisiera como empezar también agradeciéndole al Área Académica Queer por la invitación, por generar estos espacios tan bellos. Ayer con María Galindo fue algo muy bello, me gustó mucho, y bueno, estar acá es como un honor. Muchísimas gracias por la invitación y también por poner estos temas en las mesas académicas y de los seminarios, que muchas veces se está como más asociada a los activismos, y creo que desde la academia también se exploran y son necesarias pues como ciertas posturas políticas alrededor de esto. Entonces, bueno, yo sí quisiera como empezar como contándoles que lo que voy a hablar estos 20 minuticos va a ser básicamente un poco un recorrido de cuáles han sido esas reflexiones que he tenido desde la investigación, desde el activismo sobre el transfeminismo antiespecista, y también un poco cómo llego a ello. Cuando empecé como, no desde algo personal o académico o activista, a pensarme el transfeminismo antiespecista, básicamente no había como mucho de dónde agarrar desde lo académico. Entonces, bueno, empiezo a hacer este magíster y quiero centrarme en investigación en el transfeminismo antiespecista en América Latina y en España, que lo estaba haciendo allá. Y me encuentro con poca bibliografía, pero una de esas bibliografías fue un fanzine que recuerdo mucho, que es el fanzine de Jauría, que es una colectiva de España, y hay una frase que me parece muy bella y que quisiera pues como traerla e iniciar como con esto. No queremos liberarnos, sino es juntes y en colectiva.
No creemos que podamos ser libres si estamos oprimiendo a otros. Así, entendemos la liberación animal como máxima por la que luchar, porque todos somos animales. Y bueno, como que esta frase me pareció muy bella y desde ahí entender esa animalidad que nos habita como humanos y entender que la misma humanidad hace parte de esta misma, eh, de estos mismos reino animal, ¿cierto? Pues como entenderlo desde ahí. Entonces, eh, estas reflexiones que he ido teniendo me han acercado a pensar y también desde las exploraciones artísticas, huir un poco de ese humano, intentar como, y entendiendo ese humano como un ideal del humanismo muy antropocéntrico, donde pone en el centro como de la o en la jerarquía, en la escala jerárquica, a ese hombre cis, hetero, ¿cierto? Como esta identidad privilegiada y, y entender que para mí es necesario también huir un poco de ese nombrarme desde ahí como un humano ideal del humanismo, porque no he sido aceptada en teoría, ¿cierto? Desde esta concepción de humanidad. Entonces, entender que las mujeres, las disidencias sexuales, las personas de pueblos originarios, las personas afro, hemos estado excluidas en algunos momentos históricos de esa concepción de ser humano. Entonces, reivindicarse también como desde esa postura de huir un poco de eso que quizás no nos han dado, pero que tampoco es necesario pues como exigirlo en un contexto, pues pensándolo como una reflexión propia, obvio, como una reflexión, como una necesidad formal para tener ciertos derechos, obvio es necesario ese título de humanidad, de ciudadanía, etcétera, pero entenderlo también como que nos han negado durante muchos años esa posibilidad de ser humano, de tener ciertos derechos. Entonces, desde ahí empiezo como a pensarme una reflexión de ese transfeminismo antiespecista. Y bueno, como que estas palabras que a veces pueden ser como muy rimbombantes o complejas o muy académicas, ¿cierto? Pues como entender qué es transfeminismo y qué es antiespecismo me parece fundamental como para empezar a hablar de la conjugación, pues como de estos movimientos. Entonces, hablo de transfeminismo y no de feminismo y entender transfeminismo como lo queer también o queer con C o disidencias sexuales, ¿cierto? Entender esa línea de fuga del feminismo que dice ese sujeto político o ese lugar de enunciación del feminismo que son las mujeres, pues necesitamos como replantearlo. Y es aquí donde el transfeminismo dice como, bueno, somos maricas, bolleras, trans, negras, indígenas, tullidas, ¿cierto? Un montón de identidades que no estábamos encajando, que no estaban encajando dentro de ese canon de ser mujer, blanca, clase media, estadounidense o primermundista, que estaba teniendo en su discurso el feminismo para tener una liberación de las mujeres y entra también el transfeminismo a decir como también caben hay otras posibilidades de identitarias que deben estar en esta lucha y que se debe luchar como también por su liberación, por la justicia, por la equidad, por una reivindicación de una serie de derechos de esas quienes nos han dicho que estamos más del lado de lo animal y no del humano o de la monstruosidad. Entonces, desde ahí me paro un poco para hablar de transfeminismo y no de feminismo simplemente, sino hablar de transfeminismo como ese lugar feminista interseccional que me parece fundamental y entender ayer hablaba un poco María Galindo, quienes quizás algunas personas que están acá la escucharon ayer, que me pareció muy potente, cómo enunciaba ella la interseccionalidad y cómo decía
que es importante salirse un poco de lo que se está hablando hoy de interseccionalidad, porque en sus orígenes quizás no era esa intención. Entonces, no solo centrarse en la conjugación de género, clase y racialidad, sino que la interseccionalidad evidentemente deben estar otras expresiones identitarias, no sé, como la edad, el lugar de nacimiento, si vives en tu lugar de nacimiento, tu especie, las capacidades que tienes. Entonces, es entender que con la interseccionalidad es entender que hay, que nos habitan, que es un marco para explorar dinámicas de esas identidades que coexisten y que están también conectadas por sistemas de opresión. Entonces, entender esta interseccionalidad como que está oprimiendo desde el sexismo, desde el especismo, desde el capacitismo, desde el etarismo, desde el racismo, y es importante enunciarse, o para mí es importante enunciarme desde el transfeminismo, porque sé que desde ahí hay se permiten estas luchas interseccionales. Y ya entender el antiespecismo como básicamente esa negación del especismo, y el especismo nos habla de que parte de entender el mundo de manera antropocéntrica, y en el cual esa jerarquía de lo humano está sobre otras identidades que no están dentro de lo humano, de estas animales más que humanas, como las nombra en algún momento Haraway, ¿cierto? Y, y el antiespecismo es ese rechazo entonces a esa discriminación que sufren los demás animales o las animalas más que humanas por razón de especie, simplemente por no hacer parte de una especie que es la humana, porque la humanidad, las humanas nos hemos encargado de explotar y de usar ciertos cuerpos en favor y en beneficio como recursos para nosotros, en la alimentación, en el vestuario, en el transporte, en el entretenimiento, ¿cierto? Como que hay un montón de escenarios en los que una ve que la explotación animal por parte de las humanas es evidente, ¿cierto? Entonces el antiespecismo es básicamente la negación y ese rechazo a esa discriminación, y también podríamos leerlo como el animalismo, ¿cierto? Que escuchaba hace poco una ponencia muy bella de Anaí Gabriela González, quien ha sido, que es la directora en este momento de una de las revistas que me parece fundamentales para comprender los estudios críticos animales, y decía que usaba de la misma manera antiespecismo y animalismo, como sin encontrar pues como diferencias algunas, pero era importante cuando ella hablaba de animalidad, de animalismo, ponerle como el lado afirmativo a la palabra, porque ese antiespecismo también nos habla mucho como de una negación, pero entonces cuando se le pone una afirmación, ya le da como un sentido también bello a la palabra en sí, y esto me pareció súper valioso pues como escucharlo. Bueno, y ya que mencionó a Ana y Gabriela, es súper importante en mi camino también como en este encuentro con los estudios críticos animales, con el transfeminismo y la conjugación de estos, esta revista, la Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales de Argentina, que la lidera, que es la directora, una de las directoras, Anaí, ha sido fundamental para la comprensión, y me parece muy valioso de destacar porque es una apuesta desde el sur que ha visibilizado, que ha puesto una voz académica, que está muy bien, que no discrepo pues como con la academia, cuando la academia siento que está siendo muy potente para enunciar muchas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, esta, y desde lo académico ellas se han encargado como de empezar a hablar mucho sobre este tema de los estudios críticos de animales y de conjugar
esta interseccionalidad entre feminismo, transfeminismo y antiespecismo. Entonces sí me parece como importante esta mención a esta revista y a estas autoras que desde el sur, desde América Latina, se han encargado también de hablar sobre estos temas que son muchas veces como un poco desconocidos o difíciles de llegar a ellos, ¿cierto? Entonces, bueno, como una definición, ya entendiendo qué es transfeminismo y qué es antiespecismo, yo entiendo el transfeminismo antiespecista como una corriente del transfeminismo, como una conjugación de un movimiento político que proviene de esa coalición de ambos, pero que está respondiendo también a, o como yo lo veo, a una construcción rizomorfa. Entonces es complejo encontrarle, por ejemplo, un origen o un punto de partida al transfeminismo antiespecista porque es heterogéneo, porque también tiene porque cumple como con ese principio de conexión y heterogeneidad, donde no hay un punto fijo ni hay un orden establecido. Entonces inicia o es difícil encontrar como cuándo inicia cuándo es el punto de partida del transfeminismo antiespecista y que puede tener muchas ramas, ¿cierto? Entonces, hablar de feminismo antiespecista es más fácil hablar de feminismos antiespecistas, ¿cierto? Porque hay diferentes, digamos, líneas por las que se puede entender esta conjugación. Entonces, se puede entender desde los estudios queer, se puede entender desde el capacitismo, desde los estudios negros, desde los estudios del sur, porque no hay una sola forma de entender el feminismo antiespecista, sino que es una multiplicidad. Y esa multiplicidad nos habla también de que no es simplemente que se está adicionando una cosa a la otra y es la suma, sino que es una naturaleza completamente nueva al entrar a hablar de transfeminismo antiespecista, cambia su naturaleza al conectarse unas con otras y allí es cuando entra esto de la interseccionalidad y cuando se pone el ojo o le pongo yo como atención a lo fundamental que es la interseccionalidad en la lucha del transfeminismo antiespecista. Quisiera aquí leer como una frase que me parece muy bella de Preciado, de un textico que él tiene que se llama El feminismo es un animalismo. Y dice, el cambio necesario es tan profundo que parece imposible, tan profundo que es inimaginable, pero lo imposible es lo que viene y lo inimaginable es lo debido. ¿Qué fue más imposible o más inimaginable, el esclavismo o su abolición? El tiempo del animalismo es el tiempo de lo imposible y de lo inimaginable. Nuestro tiempo, el único que tenemos. Y bueno, como que para ir como también ya acotando un poco esto que creo que ya el tiempo se empieza como a agotar, como en este momento ya mis exploraciones investigativas, por decirlo de alguna forma, o en lo que estoy en este momento con respecto a la investigación, hace parte, pues como que la hipótesis con la que estoy explorando. Ya, denme un segundo, por favor. Es básicamente que el transfeminismo antiespecista es una herramienta ética, teórica y práctica que posibilita esa huida humana, lo que les decía ahorita, como de la importancia de empezar a entender que ese humano está jerarquizado a unas identidades privilegiadas y interpelando a aquel sujeto hegemónico y poniendo como centro de discusión y reflexión esa inevitable relación que hay entre salirse del género, salirse de la especie y poder construir como unos mundos más justos e igualitarios para habitar este mundo. O sea, como que es importante para mí entender el transfeminismo antiespecista no solo como una teoría o como un movimiento político, sino como una herramienta que me da unas posibilidades de entender
prácticas, de entender discursos, de poder relacionarme o de poder hacer una lectura de otras realidades. En este momento estoy intentando entender esas realidades o esas convivencias multiespecie y cómo esas convivencias feministas multiespecie pueden darnos unas pistas también de cómo otras formas más justas e igualitarias se puede habitar el mundo. Entonces creo que en este momento pues como de devastación ecológica, antropocéntrica, capitalista, es importante también como poner el ojo en otro tipo de relaciones que estamos teniendo con nuestros, pues con aquellos que nos están acompañando, que no son seres humanos, que son como estas especies de compañía, tanto una para ellos como ellos para nosotros, ¿cierto? Y intentar ver ahí cómo es esa relación. Me parece fundamental para desmontar también como unas formas violentas y exclusivas, posesivas, propietaritarias, no sé, esa palabra me la acabo de inventar, pero como esas formas de relación que pueden ser violentas y que quizás entendiéndolas de otras formas nos pueden dar pistas para entender pues como un relacionamiento más justo e igualitario. Bueno, no sé, Ana, si ya Muchas gracias. estás Val. bebés. Están todos ahí. Gracias. Gracias, Val. Analu. Y bueno, muchas gracias también por estar acá, por el área académica queer permitirse este debate. Creo que sí es reciente dentro de las universidades, creo que no se ha tomado en serio como muchos de nuestros saberes y ahora como que está en el punto de conversación, creo que es vital porque siento que igual tiene un montón de importancia empezar a construir, digamos, unas formas que epistemológicamente logren una justicia también con esos saberes que se han producido en las márgenes y que llegar a la universidad pues finalmente no termina como poniéndolos en un lugar como riguroso y colonial, sino que antes creo que hace que la universidad cumpla su lugar de ir comprendiendo nuestros territorios desde otras formas, sino como desde esa herencia como occidental clara. Bueno, muchas gracias. Hoy tengo un poco de nervios. Yo quiero compartirles como tres momentos generales en los que he dado vueltas y hemos dado vueltas, porque sobre todo ha sido unas reflexiones que son colectivas, que yo intento ir compilando, pero que pues finalmente son posibles gracias a que existen otras allí también preguntándoselo, interpelándolo o incomodándole también esto. Y bueno, quisiera empezar con una frase que me parece importante como en este momento de la experiencia de travestismo animal. Yo quisiera como intentar definir eso, que hemos nombrado travestismo animal y cómo hemos llegado hasta ahí, pero sobre todo qué intenciones tiene, ¿no? Y qué propuesta tiene como proyecto, digamos, pues político, investigativo, artístico, ritual, como lo quieran nombrar, pero pues sobre todo como un proyecto que permita unos procesos de exploración de unos límites, digamos, que creíamos naturales o que creyendo culturales, creo que nos da un poco de miedo ir a mirar, a esculcarlos, a ver qué hay ahí. Esculcar es una palabra en Colombia como de profundizar, es muy coloquial. Quiero empezar con Maite Amaya, no sé si conocen a Maite Amaya no se le ha hecho casi justicia, digo yo, porque Maite, digamos, llega a mí en un momento de vida importante, yo, pues bueno, no sé si inicie el tránsito, creo que esa afirmación me parece un poco rara, pero pongo en evidencia, digamos, mi fuga de ese género natal y ya, digamos, tenía unas reflexiones sobre el vegetarianismo, sobre el veganismo, que, digamos, venían de lados distintos, no era este tejido que hoy estamos contando. Cuando yo lo habité venían de lugares distintos y parecían como irreconciliables y que no tenían mucho que ver, aunque para mí sí. Y me encontré un video de Maite Amaya. Maite Amaya lideró la Federación de Organizaciones de Base en Argentina. No sé quiénes de acá sean de Argentina, pero bueno, todos los procesos, o muchos procesos piqueteros y demás son de la Federación de Organizaciones de Base. Maite se reconocía travesti, también antiespecista y obviamente trabajaba desde estas bases populares y encontré un video de ella que me mostró
por primera vez la conexión del transfeminismo antiespecista en América Latina, ¿no? Esto, o el flujo con el que llegan estas reflexiones están, digamos, atravesadas sobre todo por España, que me parece que no está mal, pero sí está mal creer que opera igual acá, que se pueden traducir. Creo que ahí en esa traducción hacemos un proceso colonial bastante muy respetuoso con nuestros territorios y nuestra historia. Y bueno, conozco a Maite Maggi, quiero empezar con ella porque creo que también muestra un proceso de metodología que el travestismo animal ha tenido sentido, ¿no? Maite, en un libro que se llama Paloma Negra, que se lo hacen sus compas de colectivo cuando ella muere, que es una recopilación como de varios espacios donde ella intervino, porque ya no escribió mucho. Bueno, ahí lo recopilan en este libro, Paloma Negra, y lo pueden buscar por ahí también, que Maite es maravilloso. Hay que saber experimentar la libertad para ser libres. Hay que liberarse para poder hacer experiencia de la libertad. En el interior del orden social presente, el tiempo y el espacio impiden la experiencia de la libertad porque sofocan la libertad de la experiencia. Parece como una paradoja que propone Maite. A mí la palabra libertad, cada vez que pasa un año en mi existencia, me genera más conflicto o me lleva mucho más a lugares un poco liberales y menos anarquistas, pero la invitación siempre a la experiencia no desde una metodología empirista, sino desde la posibilidad de reconocer los límites de eso que creemos natural a través de habitar algo que se supone artificial, creo que permite unos saberes importantes que por supuesto las experiencias trans pues nos han compartido y hemos aprendido quienes venimos ahí, digamos como en esa trayectoria, pero que es necesario siempre ponerse allí, en ese lugar de lo artificial o de lo prohibido o eso para poder reconocer allí que la estructura está diseñada para justamente nunca poder experimentar ese lugar como una posibilidad. Ahí empiezo como con el primer punto, son 3, intentaré como ir con el tiempo así muy, muy preciso. Ahorita podemos conversar sobre algo si les interesa a profundidad. La primera es pensar que antes de definir travestismo animal y antes de llegar, digamos, a estos procesos, habían unos puntos importantes que yo reconocía o empecé a reconocer entre el transfeminismo y el antiespecismo, no yo sola, recuerdo, pues como con todas estas preguntas colectivas que se han hecho a través de los libros, de las compas, y era algunas experiencias, la primera como personas trans, personas que se identifican como trans, que han militado en el movimiento antiespecista. Pienso que no es lo común o no era lo común, pero reconocía mucho el caso de David Vincent. David Vincent le arrestan y le arrestan por la campaña que empieza, una de las campañas que empieza a generar contra la matanza como de animales en Gran Bretaña. Obviamente esto es muy del norte y por eso, digamos, después tengo la necesidad de bajar esto, aterrizar esto como a estas raíces. Y David Vincent, pues finalmente era una persona trans que en el 2012 le arrestan pues justamente por este activismo antiespecista que estaba haciendo y por la interrupción de procesos mercantiles a través de cuerpos de algunas especies. Y es como esa primera gran relación en transfeminismo antiespecismo que logro identificar acá. Estas relaciones no están acomodadas cronológicamente, solo las puse ahí como me fueron llegando. La segunda relación creo que es muy clara con las denuncias sexistas o las denuncias que existen desde el feminismo frente a los movimientos antiespecistas, principalmente en 2 líneas. La primera línea sobre, obviamente, las violaciones, los acosos y los liderazgos como patriarcales y masculinizados que se llevan a cabo en algunos procesos de militancia antiespecista, ¿no? El tomarse siempre la palabra por parte de los chicos, pero también aparte de los varones y sus procesos, digamos, sin reflexión de su poder dentro de esta jerarquía de los cuerpos y demás. Creo que es una segunda relación posible entre el transfeminismo y el antiespecismo. Creo que nace de un lado para ir al otro, pero creo que es una relación allí. Sobre todo otra que, digamos, ya no está en el ámbito de la militancia, sino en el ámbito de unos activismos, digamos, más ONGeros o posibilitados por estos grupos, digamos, no gubernamentales con bastantes recursos como PETA. Recuerdo mucho en 2008, si no estoy mal, PETA ha usado históricamente el cuerpo de la mujer y aparte un cuerpo de una mujer
digamos, delgada, blanca, con todas, digamos, estas construcciones estereotípicas de belleza, para seducir, según los argumentos, digamos, publicistas, a las personas para que logren dejar el consumo de animales y demás asuntos que PETA está ahí poniendo. Entonces, también estas denuncias feministas a estas formas en las que se construyen estas estrategias de comunicación de estas grandes ONGs, corporaciones y demás. Y el tercer punto, digamos, que verían dentro de esta relación han sido pues justamente las denuncias especistas en el activismo feminista, ¿no? Y cómo entran las preguntas por si existe una jerarquía interna dentro de la especie humana basada en los cuerpos diagnosticados como varones y mujeres, y esto se ordena de forma jerárquica, donde los varones se les conceden unos privilegios culturales que terminan generando un proceso de dominación frente a las mujeres. Si ponemos esa lógica y cambiamos hombre o varón y mujer por humana, especie humana y especie no humana, yo sé que hay problemas con la especie no humana, pero con otras especies, pues la reflexión cala, ¿no? Y cuando las compas antiespecistas empiezan a poner esto en los discursos feministas, pues va a generar una incomodidad porque pues el sujeto de enunciación allí no es mujer, ¿no? De hecho, el sujeto de enunciación mujer especista termina siendo un sujeto de enunciación dominante. Y bueno, como esa relación que existe allí y las inconvenientes que empieza a generar. Digamos que entre estas tres relaciones de transfeminismo antiespecista, a mí me seguía faltando algo que ahorita yo creo que Val ponía muy bien, y era como quizá la reflexión transfeminista antiespecista es otra epistemología, ¿no? Claro, es el encuentro de estos dos mundos, pero en ese encuentro construyen otra forma de saberse el cuerpo y el lugar en el mundo con sus ejercicios de despliegue de poder, ¿no? Y quizás allí habría que comprender o intentar mirar cómo reconocer esos saberes que se construyen allí, ¿no? Tanto para, pues no para registrarlos ni crear papers, eso siempre es secundario o terciario o no importa, sino para lograr identificar también los aportes que el transfeminismo antiespecista puede tener en sí mismo como ese encuentro de mundos, más que como la suma, como eso nuevo, ¿no? Esa nueva génesis que existe allí. Y a partir de eso, a mí me llegó por accidente, yo soy como devota del accidente, el accidente me parece como una lectura afortunada del caos para construir cosas, y el travestismo animal, pues es resultado de una acción, no sé si de pronto han visto la acción 269 Live, la acción 269 Live es también muy del norte, y pues todo esto va generando ruido, porque entonces, claro, todo esto con lo que medio tengo algún acercamiento que me parece importante está allá, pero lo pongo acá en los procesos populares y comunitarios, en los procesos que voy habitando, y claro, tiene una crítica muy válida a lo colonial, pero también una justificación de no ver la crítica que se está poniendo, ¿no? Como eso es colonial, hazlo a un lado, sigamos con nuestro sancocho con carne y demás, es como también, como quitarse también la pregunta que ponía. Y me fui. Y dentro de esta construcción de travestismo animal había una acción, hay una acción, hay un performance que, digamos, está un poco institucionalizado por algunos activismos antiespecistas, que se llama el 269, que es marcarse con un hierro caliente alguna parte del cuerpo, haciendo como una mímesis de un ternero que fue liberado antes de su muerte, que tenía en su oreja el número 269. Digamos que esto se populariza un poco dentro de los activismos antiespecistas en el mundo, y lo hacemos acá en Medellín. Yo habito Medellín, no soy de acá, pero habito acá hace muchos años, y lo hacemos ahí, y digamos que el, el enunciado es ser una vaca, construir un matadero y mirar y hacer una mímesis del proceso por el que pasan las vacas para el marcado, solo que el marcado no era una mímesis, sino que el marcado pues es real. Cuando sucede esto, una idea que obviamente no se construye acá, sino que llega por los procesos activistas que se están habitando, yo comprendo en esa dosis de dolor la posibilidad de iniciar conversaciones con la gente que no es antiespecista, que no es feminista,
pero también en la posibilidad mía de comprender las potencias mismas de ponerse en los zapatos de ese dicho tan de cajón y todo, pero cómo lograr procesos, digamos, de conocimiento empáticos a través de eso, que claro, ya en mi reflexión por el género que estaba acá, ya empezando a tener tejidos, tenía sentido como un travestismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo me comprendo por un instante como un animal de alguna especie e intento habitar mi cuerpo, mi territorio desde ahí? ¿Qué pasa ahí, no? ¿Qué saberes hay ahí? ¿Qué encuentro yo ahí? Y digamos que ahí, a partir de esa acción, surge travestismo animal, y es pues justamente un ejercicio que tiene una necesidad de reconocer los saberes que pueden pasar allí desde la empatía, pues en ese momento yo lo nombraba como empatía, pero era también un ejercicio que pues, también era artístico y demás, pero que todas esas eran unas excusas justamente para generar a través del performance conversaciones que pudieran no estar desde el fanzine así de frente, así como es incómodo que ya a nadie le gusta, sino como desde otros lugares de conversación, y a partir de ello empezar a explorar, voy muy rápido, el segundo momento, que es el travestismo animal y por qué definirlo y por qué nombrarlo así, ¿no? Claro, a mí el transfeminismo antiespecista me cala con unas críticas muy evidentes, menos mal, pues por fortuna, pero me sigue pareciendo ajeno. Me sigue pareciendo que de pronto no conversa con feminismos comunitarios, me sigue pareciendo que no conversa con nuestras experiencias trans, que definitivamente no están atravesadas por, digamos, exclusivamente los problemas de acceso a los procedimientos médicos, sino que estamos en contextos de guerra, en lugares donde hemos, digamos, sobrevivido a algunas dictaduras, unas más fuertes que otras, pero unos procesos profundamente empobrecidos, bueno, como con todo lo que sabemos que componen estos territorios de la Abya Yala. Y yo decía, como transfeminismo antiespecista igual me sigue poniendo allá un poco. ¿Y qué pasaría si jaláramos eso para acá, pero en esos saberes construyéramos aquí otra cosa, ¿no? Y sin intentar no hacer esa traducción colonial, que obviamente siempre es una responsabilidad, que obviamente una siempre lo logra mal, pero pues ahí lo vamos logrando como con nuestros asuntos. Y por eso justamente uso la palabra travestismo. Yo reconozco desde los estudios trans y desde las trayectorias trans globales la palabra travestismo como un proyecto político, sobre todo con mucha fuerza en Argentina, sobre todo liderado mucho por Loana Berkins, que ya muere, pero por Marlene Guayar, por Susie Shock, por otras madres mariposas que aún viven, y la propuesta de travestismo o la palabra travesti como un enunciado que solo opera de esa manera en América Latina, y aquí en Colombia pasa, ¿no? Aquí la palabra travesti tiene una injuria, ¿no? La chica, digamos, la experiencia trans, que está en unos lugares donde de pronto se le reconoce un poco más, porque igual sufre un montón de asuntos, es una chica trans, ¿no? Pero de pronto la que no tiene tanta cercanía, esos estereotipos, o tiene algunos evidencias de que tiene un diagnóstico diferente a su identidad, es travesti, ¿no? Entonces allá va esa travesti, es una palabra que tiene esa injuria ahí al nombrarla, y me parece que opera mucho también porque pues la palabra trans ya está llena un poco de formalismos y de políticas correctas y de buenas maneras, que no está mal, pero creo que está ahí, esa crítica, ese enunciado obviamente es de las compas de acá del sur, cuando leen a Preciado, cuando leen a Susan Stryker, cuando leen estas grandes teóricas de lo trans, dicen, no, aquí no somos transgénero, no somos transexuales, aquí somos travestis, como una posibilidad identitaria distinta a ser hombre o mujer y como una construcción política feminista. Entonces yo me adhiero un poco allí porque siento que, quedan 4 minutos, voy a ir así, porque siento que hay un proyecto anticolonial, y me parece importante hablar de lo anticolonial, sobre todo, más que de lo de colonial, más que lo de postcolonial, un proceso anticolonial. Hay un proyecto anticolonial también de las compas al nombrarse así, porque nos reconocemos también desde otra experiencia del cuerpo, otras construcciones del cuerpo travesti. No tenemos las mismas construcciones del cuerpo travesti de otras latitudes, como ellas tampoco la tienen de nosotros. No es un asunto de cuál de las dos fluye mejor, sino que simplemente son distintas porque las territorialidades son distintas, los accesos a las tecnologías son distintas, bueno, etc.
y allí lograr generar y adherirme a la propuesta de Loana Berkins también, de que el travestismo no busca ser una mujer trans, un hombre trans, el travestismo busca no ser ni hombre ni mujer y hacerse evidentemente travesti. Cuando una busca hacerse evidentemente travesti, me parece que hay un proyecto desde lo identitario, pero desde lo visual, muy importante, que en el mundo de las metodologías del arte tiene mucho significado, y es que es hacerse evidentemente travesti. ¿Y qué es hacerse evidentemente travesti cuando no se migra entre géneros, sino entre otras especies? Aquí voy a leer algo que de hecho Al me lo compartió, que me parece súper importante, es de Gabriel Giorgi, que enlaza un poco eso. Cuando, ya después de que tienen esta definición de travestismo, ¿por qué animal, no? ¿Por qué animal? Y creo que es muy importante esto, leo textual. Salirse del género normativo es siempre, en alguna medida, salirse de la especie. La reconocibilidad de la especie humana pasa por tener un género legible, identificable. Reivindico, dice Susie Shock, la poeta y performer trans, mi derecho a ser un monstruo. El cuerpo trans es una interpelación a la legibilidad normativa de la especie, interpelación que muchas veces pasa por figuraciones de lo animal, ¿no? Entonces creo que hay muchas estrategias posibles, por fortuna ahora en muchas latitudes, muchas le estamos camellando con la vida, con el cuerpo, con la identidad, con el arte, con la investigación, con lo que sea, a fugarnos de esa normatividad binaria del género. Hay experiencias como la cyborg, es como, no sé, pienso en Neil Harbison, que no sé si vieron, se instaló una antena en el cerebro y el gobierno ya le reconoció en su DNI o en su tarjeta de identidad o en su cédula, no sé, desde los territorios que estén, como cyborg, ya digamos es su lugar de fuga, ya no es hombre, mujer, es cyborg. También está Mon Rivas, que se instaló, por ejemplo, estas tecnologías para detectar los movimientos sísmicos en sus pies, y también se constituye ya como ni como hombre ni como mujer, sino como una cyborg que está conectada directamente los movimientos tectónicos, y creo que es un camino posible como ir a los cyborg, adoptar esas tecnologías para mutar allá. Creo que otro camino posible es habitar lo identitario desde lo no binario o desde estos lugares de nombrarse travesti, trans, pero siento que en esta estrategia de travestismo animal, más que dinamitar o multiplicar el género para que se quiebre, me parece importante dejar de usar, que dejen desuso lo animal como un paso anterior, ¿no? No sé, es animal, después es hombre o mujer, después es cyborg, o al menos en mi lectura va así. ¿Qué pasa si somos animales y nos quedamos sin esa carga cultural, sin esos procesos corporales que implica ello, ¿no? Por eso me parece tan importante la categoría animal, porque además reconozco que si pudiéramos reconocernos desde lo animal, ya nos evitaríamos el paso de tener que generizarnos, reconocernos a partir de esas otras construcciones, y creo que habría un proyecto interesante. Y yo sé que ya me pasé, pero voy así muy, muy rápido. En el último les quiero mostrar 2 minutos, voy a pasar rápidamente esto. Pues ya les conté un poco, sí, bueno, como un poco la parte teórica y demás, pero pues esto tiene, digamos, un ejercicio que es, pues está atravesado por la experiencia, sobre todo, ya es teórico, es después, porque yo creo que uno no piensa esto antes, es después. Ahí lo ven. Listo. Esta es la acción primera que les cuento, la 269, 2017. Digamos que en 2016 inicia un poco esto y ya ha tomado un cambio muy grande. Pero digamos que el travestismo animal ha tenido como estas formas de entonces buscar ser otra especie animal para también fugarse del género en primer lugar, y en segundo lugar reconocer los lugares de dominación, pero también los lugares de dolor a los que se es sometido por la jerarquía del cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano visto como especie y los procesos de dominación que genera. Bueno, este es, las voy a pasar, la voy a nombrar ya para que conversemos más y no tomamos la palabra. Este se llama el 269, ya les conté de qué trataba. Esta se llama Perra Eres Mía, la hago con Val. Val ha sido también fundamental, y quienes se han involucrado eventualmente al proyecto UNUCA, como las conversaciones. Aquí reflexionamos a través de la figura de la perra, una crítica a los criaderos de perros y de perras para el entretenimiento, para la pelea de perros y demás, pero también un asunto muy importante que es
¿Qué pasa con las violencias del amor romántico frente a las personas trans? Hicimos un rastro de prensa de transfeminicidios acá en Colombia y, y bueno, nos tocó ampliarlo porque aquí no teníamos tanta información y nos dimos cuenta que la mayoría de perfiles del homicida era su pareja o su cliente, ¿no? Y nos parecía que ya nos habían contado esa historia y que el movimiento de mujeres ya ha trabajado mucho en ello y que quizás acá en los transfeminicidios que van hacia experiencias, si se quieren llamar transfemeninas, hay unos asuntos ahí con el amor que están incuestionables por ahora. Yo espero que igual le sigamos caminando a esas críticas cruzadas. Caminando acá es trabajar, pues como, sí. Esta calidad es pésima, perdón, pero esta es también como una acción en contra de estas tiendas de animales y también era usando la figura de la perra, pero también como con estos seres no binarios, como logramos construir, hay unas conversaciones que además son danzantes, entonces también desde lo estético hay unas búsquedas ahí como chéveres. Esto que fue el proyecto Animalidad, que logramos a través de inmovilizaciones buscar formas animales precisas para pues justamente meternos un poco en ese viaje de qué pasa también si abandonamos eso, ¿no? Transitar o el travestismo animal también implica quitarse el peso de ser un rato. ¿No les pesa a veces mucho ser ustedes? Bueno, a mí sí, y el travestismo animal también es como, ay, pues, ¿sabes? Esto igual viene mucho del pet play y de lugares como el BDSM, pero también se vuelven en una posibilidad de ver lo maleable que puede ser la identidad, ¿no? Esto es Obito Travesti. Aquí la conversación sobre lo trans está mucho más en la juntanza o en la sororidad que llaman las compas pachacuir, que tenemos las disidentas de la norma sexual y de género y cómo juntarnos frente a ello y construimos una bestia cuadrúpeda como súper imponente que está ahí como amenazando a ver a quién nos quiere hacer algo. Pues son formas. Esto es aquí en Colombia hay un plato tradicional que se llama la lechona y es un marrano, una marrana que matan, le sacan la carne y le llenan de arroz como con vegetales y demás y la disponen así como con lechuga alrededor. Y bueno, aquí había una crítica al consumo de marranos y de marranas, sobre todo en diciembre y en Navidad, y también una crítica un poco a unas relaciones sexuales que iba teniendo como en ese momento que construí esta acción, que me parecían como, como un poco que no entendía muy bien. El mundo trans y el mundo gay tiene unas violencias ahí como que yo todavía no sé bien cómo nombrarlas, pero bueno, estaba ahí como en esta acción diciendo como que prefiero mirar al cielo cuando me están comiendo, también como en un asunto de dignificar unas formas de relaciones sexuales frente a las personas trans que terminan como sugiriendo que nos están haciendo un favor o algo así. No sé cómo nombrarlo, pero ahí como... Entonces, bueno, si se bajaba la cabeza, pues se desgarraba el ano porque hay como un arnés puesto en el ano y también está la lechona, pues por supuesto, que también muere mirando al cielo y me parecía como un poema lindo en medio de tanta muerte. Y esta que se llamó La Peregrinación de la Bestia, esta es la bestia que construimos en Obito Travesti, como en dos cuerpos, es como un caballo, una caballa. Y aquí lo que hicimos fue ponerla en la calle con varias denuncias de varios compas y de varias compas de violencia sexual que habían sufrido por ser disidentas de la norma sexual y de género y cabalgar con un discurso muy amenazante, como medio satánico también para enfurecer un poco como esa creencia católica que nos ha anulado. Entonces caminamos por las calles, bueno, eso ahí fue un drama horrible. Y ya actualmente creo que he quitado un poco lo animal, de hecho esta es de este fin de semana, esta última imagen, y esta sí es del 2020 y es como también dentro del travestismo, así no sea animal, hay una posibilidad de saberes que sin la búsqueda también es fugarse del género binario, también cómo hacemos inteligible eso, ¿no? Cómo hacemos palpable eso, cómo hacemos esa fuga en el cuerpo, no diciendo que tiene que ser así, pero sí diciendo, ¿y qué pasa si me quiero hacer voluntariamente travesti y me crece barba y tengo senos? ¿Soy una mujer barbada o soy un neo chico trans? Pues, o como, ¿qué pasa cuando empezamos a jugar con esta juxtaposición para justamente soñarnos otro mundo que no quepa ahí? Bueno, ya hasta acá me pasé 5 minuticos, perdón. Creo que ahí más o menos logré como dar las pinceladas sobre el proceso de travestismo animal, que repito, ha sido un proceso colectivo que yo intentaba como compilar.
Y queríamos terminar leyendo un texto cortico, que es el de Travestismo Animal, que construimos como colectivamente. No sé, vale, que piensen y ustedes que piensen. Si les parece que está bien o ya están un poco agotadas. No, dale, Vamos. dale. Bueno, este salió en la edición de Parole Queer Antiespecista, que sacaron ya hace 2 años, creo yo. Y bueno, lo escribimos también intentando sistematizar muchas experiencias que muchas se las conté acá, pero que están ahí por fuera, y se llama, bueno, Travestismo Animal, apunte sobre la vida humana. En la expedición ansiosa de abortar el género, transitamos inevitablemente hacia el abandono de la especie. Acá estamos en la prisión de las carnes impregnadas de clasificaciones, categorías y obligaciones, invocando rituales de dolor que mengüen un tanto la tristeza impotente que nos inunda estos territorios repletos de carnicerías y divisiones sexogenéricas. Conjuramos mediante el travestismo animal maldiciones para la ganadería que devasta el Amazonas, el capitalismo sexual que rentabiliza la hinchazón de mamas de hembras mamíferas para el porno mainstream y para la industria láctea, la maternidad obligatoria y la incubación forzada de huevos, los burdeles bestiality y demás prisiones que prostituyen animales sometidas a la domesticación impuesta. Hemos construido rituales que ante todo invocan empatía, que no es más que la explicación literal de fragmentos de dolor traducida de una especie a otra. Una marica que se vuelve perra para denunciar los travesticidios en nombre del amor romántico, y una perra que se fuga de la especie humana para evidenciar la tortura y el sometimiento que se desprende de las peleas de perros para el entretenimiento. Un cuerpo feminizado que se convierte en garza y se desprende de su pelaje, representando el desplume de las aves que satisfacen los lujos de las pasarelas de moda, las habitaciones térmicas y la vanidosa industria cosmética. Un sadomasoquista que, huyendo de la binarización de su vida, se inmoviliza hasta mutar en delfín, y allí relata la tragedia que lucra a los acuarios, la caza anual de delfines en Taiji y la disminución exagerada del delfín rosado en las cuencas de Ecuador, Bolivia, Colombia, Brasil y Venezuela, a causa de la deforestación de su hábitat por parte de la ganadería, la minería y las 155 represas terminadas. Huimos del activismo animalista, dogmático, que pretende evangelizar mediante la reproducción de las lógicas sexistas. Estamos travestis antiespecistas, no cabemos en sus organizaciones repletas de heterosexuales cisgénero comandadas por un buen hombre. Huimos del activismo feminista esencialista que excluye las corporalidades que se salen de las lógicas binarias. Estamos travestis antiespecistas, no cabemos en sus organizaciones repletas de adoraciones biologicistas que solo posibilitan el enunciado mujer, cisgénero, por supuesto. Huimos del arte haciendo rituales dentro de los museos. Huimos de los museos haciendo arte en los prostíbulos. Expulsamos el dolor y le han llamado performance, pero no es más que nuestra ceremonia máxima de inmersión en esta confusión violenta de ser parte de esta especie humana con géneros impuestos y sexualidades reguladas. Yo creo que por ahí sería ya. Pues si de pronto quieren conversar o no sé, lo que nos propongan. Muchísimas gracias. Y bueno, abrimos a las preguntas que el resto puede querer o comentarios. Incluso cosas que quieran comentarse entre ustedes. Hay comentada libre. Esto es tremendo. Esto, la virtualidad nos ha puesto aquí. Lu. Ahí. La tenía, estaba muteada. Ahí. Ahí va. Ahí Levantó la mano, pero sí, teníamos algunas preguntas, pero estaba tratando de desmutear. Tenemos algunas preguntas, capaz que como algunas no fueron llegando ya, vamos tirando esas preguntas y después le damos la palabra que Betania tenía y levantó la mano, pero Vale. vamos tirando las que fueron llegando. La primera
que un poco la fueron respondiendo ahí, pero capaz está bueno como retomarla y que puede dar para seguir el debate, es cómo pensar en el antiespecismo, barra animalismo, desde una propuesta que pueda realmente incluir lo de colonial como de forma transversal. Este, mm, Esa para arrancar, y hay algunas más, si quieren. Algo se fueron diciendo, pero está bueno como retomar eso. No sé, bueno, a mí obviamente esa es una pregunta que creo que estamos intentando responder agudamente. Yo creo, pues tengo una pista, que puede ser mentira obviamente, eh, y siento que los saberes de los pueblos ancestrales tienen mucho que decir sobre también el- la relación con especies, con otras especies, pero sobre todo con asuntos tan importantes como el consumo de carne, ¿no? No sé si de pronto han visto eh, cuando llegan, digamos, cuando tenemos a los frailes escribiendo la llegada de los invasores a la Yala, se hablaba y después, digamos que todas estas lecturas de los frailes puestas en teorías más grandes, no sé, pienso en Engels y en demás, eh, van a decir que las personas de América Latina, sobre todo de Mesoamérica, sobre todo de México, pues, tienen el cerebro más pequeño porque es que han comido mucha milpa y no tienen mucho consumo de carne, ¿no? Y entonces una va a mirar, digamos, con esto, porque es que igual también es muy difícil comprender como pueblos ancestrales que ya fueron exterminados. Claro, podemos hablar con pueblos ancestrales que aún viven, pero digamos ese proceso es muy difícil, pues porque los mismos invasores fueron quienes nos contaron la historia y allí no, nos quedamos como muy cortas, pero hay varias pistas de que la relación con otras especies no es como es ahora, no tiene, digamos, esas relaciones tan mercantiles que eliminan, digamos, el respeto por el dolor y el placer de otras especies, y creo que allí habría una pista juiciosa. ¿Qué pasa si hacemos una relectura antiespecista de los trabajos, por ejemplo, de coloniales que se han hecho sobre las relaciones con el territorio? Porque lastimosamente otras especies están ahí. Cuando yo he visto en algunas investigaciones de coloniales que se habla de la relación con otros animales siempre está en ese territorio de ancestralidad, ¿no? Como también si fueran parte del paisaje. Y bueno, creo que es una tarea pendiente, que obvio es una gran tarea, pues imagínate, empezar a filtrar como todos estos saberes con la pregunta por lo animal que nos puede traer, pero creo que es una pista, ¿no? Creo que es una pista que habrá que, que explorar, y creo que la segunda pista eh, no va solo desde los saberes ancestrales que nos pueden compartir como mucho, sino de realmente reconocer, por ejemplo, las alternativas que han existido en América Latina que sin nombrarse antiespecistas lo son. Y pienso en, no sé, todos los procesos de defensa, no sé cómo sea ya acá en Colombia hay unos procesos que no se nombran antiespecistas, que muchos procesos están, digamos, liderados por procesos campesinos que igual comen carne y tienen, digamos, estos hábitos que una puede nombrar especista, pero que están, digamos, en la defensa de los ríos, ¿no? Aquí se han vuelto muy importantes los ríos, sobre todo por la intervención de mineras, sobre todo canadienses y ahora chinas, que pues maltratan profundamente el ambiente para sacar oro, pero también de las hidroeléctricas. Y como hay una defensa de una vida y de unos ecosistemas que sin nombrarse antiespecista, creo que también nos dan unas pistas de las particularidades de la defensa de esa vida en nuestros territorios, que por supuesto, si una va a buscar experiencias así como antiespecistas radicales, pues solo las va a encontrar en la historia contemporánea y desde discursos muy coloniales. Entonces creo que más bien hay que buscar ahí sin ese juicio. Creo que también a veces nos cerramos como así políticamente unos juicios que nos impiden ver también los esfuerzos que existen en algunas comunidades campesinas, en algunas comunidades populares por la defensa
de algunas vidas, ¿no? Pienso que esas dos, pero son ambas tareas difíciles. Yo quisiera ahí también pues como que estoy completamente de acuerdo y me parece importante destacar algo que dice Ana y es pues como que una lectura anticolonial o decolonial o como se quiera nombrar, del antiespecismo, del animalismo, es básicamente la relación que se tienen o que han tenido o que hemos tenido que han tenido los pueblos originarios o las campesinas en estos territorios con las animalas, ¿cierto? Como que es diferente o para mí es completamente diferente el consumo de leche que se hace desde un supermercado al consumo de leche que se puede hacer una familia campesina. O sea, yo no lo hago, ¿cierto? Porque claro, tengo toda esta carga también colonial muy impuesta y entiendo pues como, y tengo unas posibilidades diferentes de alimentación que quizás en un contexto de una familia campesina acá en Colombia no lo haya, ¿cierto? Que su alimentación es la vaca que hay en su finca y creo que es una relación completamente diferente que se tiene con los animales más que humanos, son relaciones completamente diferentes que me parece importante destacar, sobre todo también lo de la ancestralidad y entender los animales como tótems, como espíritus importantes para sus cosechas, para invocarles, para que sus cosechas puedan darse, para que el venado encuentre el espíritu de este peyote y pueda ser consumido. Creo que hay una relación completamente diferente entre las personas de la Via Yala, pueblos originarios, con los animales, que la colonia llega a imponer una relación muy diferente con con los animales. Creo que estoy completamente de acuerdo con Ana, pues en ese sentido. Bien, gracias. Tenemos otra pregunta acá en el chat con respecto a la acción 269. Preguntan cómo ven que el movimiento feminista adopte este activismo viniendo de Israel cuando su discurso antiespecista está más dirigido al greenwashing y además tiene una de las culturas más opresoras hacia la mujer. Sí, de acuerdo. Pues claro, son formas o son momentos que están allí, que creo que están válidos cuando establecen la crítica, pero creo que hay que profundizar también de dónde viene. Y hay un activismo que además de ser greenwashing es un activismo antiespecista blanco del norte global, que eso sugiere no que sea malo de por sí, mentira, sí es malo de por sí cuando se establece, digamos, en estas otras latitudes, que yo creo que insiste un poco en eso, como una traducción, ¿no? Como, eso funciona allá, venga, hagámoslo acá. Ahí hay un montón de violencias que uno atrae como en ese ejercicio, que realmente no es muy consciente. Claro, para el momento en que lo hicimos teníamos unos afanes distintos, unas reflexiones distintas. De hecho, yo estaba en un colectivo que no se hablaba de feminismo. Esto de verdad me parece reciente, como la militancia casi siempre había sido separada. La militancia transfeminista era en unos lugares donde yo decía, ay, pero eso tiene carne y todo el mundo se reía de mí. Y como, ay, no, y que entonces se va a morir de hambre, yo no sé qué, en estos espacios transfeministas o feministas, y en los espacios antiespecistas también, como que no entendían muy bien la propuesta que yo estaba poniendo desde lo trans, ¿no? Y era como ahí. Entonces, pues también eran las maneras de activismo que habían, al menos para mí en ese momento, que igual no lo justifica y coincido en que hay que mirar críticamente y construir formas propias que pues definitivamente no tengan al menos desde nuestra revisión, unas violencias tan explícitas como estos procesos, ¿no? Y que creo que en América Latina hay procesos muy bonitos de resistencia que también antes deberíamos como reproducir, ¿no? Esto es porque uno igual los encuentra por internet y digamos, yo digo que soy como una basura de Occidente, porque finalmente pues hablamos español y tenemos unos procesos de colonialidad y súper insertos, pero también un deseo por reconocernos en el territorio, pues estamos ahí como en una identidad fronteriza súper difícil. Yo no soy de una comunidad indígena, pero nazco en este Abya Yala, pero conozco la decolonialidad por Google. Entonces hay como una mixtura ahí fronteriza que es propia como pues de estas personas que
que nos enunciamos desde allí, que creo que sí, obvio, hay que mantener y hay que criticar profundamente. Y aparte, mira que habían procesos como que las que queríamos ser vacas solo éramos nenas, por ejemplo. Pues yo ahora que miro para atrás empiezo a ver cosas que yo en ese momento no veía, pero sí, por supuesto, era muy violento, ¿no? Pues sí, como también Israel y todo el proceso de invasión a Palestina, y bueno, pero reconocer que sí es un proceso de liberación animal dentro de Israel, pues no significa que quienes están en el proyecto de liberación animal estén apoyando toda la invasión palestina, ¿no? Creo que también hay que intentar mirar la complejidad de la realidad social y no como es de Israel, ya, no sirve. Creo que habrá que profundizar, pero sí, por supuesto. Ahí va. Ahora voy con otra pregunta. Alguien plantea, en un artículo que leí, cuando mencionaba qué era el antiespecismo, mencionaba que era, entre comillas, la única lucha en que uno podía ser útil también dejando de hacer. ¿A qué refiere con esto? Sí, claro está que busca la igualdad, la no discriminación y la no opresión, y cada uno desde su lugar puede realizar cambios. Gracias. Bueno, pues como yo lo entiendo, o como también he comprendido esta afirmación, es básicamente es el dejar de hacer, es porque se tiene la posibilidad de dejar de comer carne, y esto ya es dejar de hacer algo, y ahí es donde o sea, el hacerse vegana es un activismo en donde lo único que hay que hacer es dejar de hacer. Entonces, a eso puntualmente es a lo que se refiere ese artículo, o que yo tengo conocimiento que se refiere como esa frase de ese artículo. Bueno, ¿quieres agregar algo? ¿Seguimos con otra pregunta? Hay otra pregunta, sí. Para Ana Lu, o quien se sienta cómodo, ¿a qué refiere exactamente la abolición de la prostitución animal? Es una pregunta y se entrelaza con dos más. ¿Juega esto también con la abolición del trabajo sexual? ¿Existen posturas intermedias pro-sex y anti-especistas? Bueno, si me la dirigieron a mí, creo que va a ser más responsable. Mira que en el mundo existen, si quieres lo googleas, se llama bestiality. Son, por ejemplo, especies de simias que son maquilladas y vestidas como niñas para servicios sexuales. Esos son prostíbulos, o a mi manera de ver, como son prostíbulos que usan otras especies para la satisfacción sexual. Eh, por supuesto, creo que están muy mal. Creo que hay una diferencia muy grande entre relaciones consensuadas y relaciones no consensuadas. Creo que con otras especies no es posible tener relaciones sexuales consensuadas, no al menos mientras tengamos estos lenguajes tan precarios. Quizás en algún punto podremos conectarnos por lo que sea, pero creo que en este momento no hay un consenso allí, ¿no? Y pasa con especies de simios, también pasa con especies de cerdos, de cerdas especialmente, y son prácticas que están legalizadas en varios países, ¿no? En Holanda, si no estoy mal, pues ya googleando una se va yendo por allí. Me parece muy, o sea, me parece un encuentro muy violento de hasta dónde se lleva, digamos, este deseo masculino heterosexual penetrativo para satisfacerse. O sea, ya sabemos todas las consecuencias y toda la violencia que ha generado en nuestra especie, pero se traslada para otras especies y parece como chistoso, ¿no? Como que no tiene sentido. Me parece que es como bastante delicado que se validen estas prácticas, que incluso se prefieran como, ay, bueno, es un cerdo, ay, bueno, es una, sí, menos mal no es una mujer humana, creo que igual no tienen punto o sea, son asuntos distintos, ninguna creo que podría estar más o menos violenta que la otra, y me parece que ahí frente a eso sí hay, pues yo definitivamente me parece que es una práctica muy violenta y que hay que denunciarla como por todos los medios. Y lo segundo, no creo que quepa el discurso
sobre el trabajo sexual o la prostitución dentro de otras especies por lo mismo, porque no hay algo consensuado, ¿no? Creo que el trabajo sexual implica cuando yo también consenso alquilar estas partes de mi cuerpo a través de una transacción económica y bueno, ya miraremos si nos gusta o no, si eso reproduce o no la cosificación de la mujer, si por el contrario es un empoderamiento económico. Ahí entraremos en las discusiones que se tienen en el feminismo, pero creo que desde el antiespecismo no hay mucho que decir allí, como, porque justamente no podemos hablar de relaciones sexuales consensuadas. Bien, otra pregunta que teníamos por acá ¿podrían ahondar un poco más cómo la apuesta por la animalidad deviene o dialoga con desmontar los binomios normativos? Bueno, yo creo que podría ir, Ana leyó una cita que me parece súper potente, que es salirse de la especie, es básicamente salirse del género. Y creo que entender que cuando una no le sirve a la reproducción de la especie, o sea, creo que esta frase está muy encaminada como a cómo las personas que nos salimos de ese sistema binario cis heteronormativo, ¿cierto? Que está intentando reproducir la especie, está básicamente también una saliéndose de la especie. Entonces, bueno, pues como que sí tenemos en cuenta esa definición moderna y biologicista de especie que supone esa capacidad de reproducir, de reproducirse y de mantenerse esos especímenes viables. El núcleo de la especie es básicamente esa capacidad reproductiva, y cuando se perpetúa la misma configuración genética es evidente que las sexualidades no normativas y a la vez antiespecistas y antinatalistas pues somos como una amenaza a ese principio de reproducción, a ese principio de reproducir la especie. Creo que esa es la relación como más visible o evidente que encuentro en lo no binario, en lo no normativo, en otras formas, otras prácticas y otros códigos sexuales, de prácticas sexuales o de identificación sexogenérica, etcétera. Creo que esa es la relación que yo encuentro también con ese salirse de las especies, como siempre salirse o salirse del género binario es también siempre salirse de la especie. Y quería como agregar una cosita ahorita con lo que estaba, pues con esa pregunta. Yo no sé si entendí muy bien de lo de el trabajo sexual y el antiespecismo, pero me remitió ahí mismo a un texto que escribe Carrie Hamilton y está traducido en la revista latinoamericana de estudios críticos animales, que se llama Sexo, Trabajo, Carne, la política feminista del veganismo, y es básicamente ella haciéndole una crítica muy argumentada a Carol Adams, que es como, entre comillas, la madre del feminismo y la relación entre feminismo y vegetarianismo, y hace toda una crítica porque dice como que está centrándose en un modelo binario de género que también tiene un silenciamiento de las trabajadoras sexuales al construir su tesis, en que hay una opresión de las hembras de todas las especies, entonces, y lo compara con la prostitución y la pornografía, entonces entra esta chica a decir como con unas palabras también de una trabajadora sexual trans antiespecista que se llama Mirja Soleil Ross, y dice como la única forma en que alguien puede hablar de la prostitución es que nos pregunten a nosotras como trabajadoras sexuales qué estamos sintiendo y qué está pasando, y si de verdad esa relación que se está haciendo con la explotación sexual tiene pues una relación con la explotación animal, porque una cosa es la trata y la explotación sexual y otra cosa también es lo que se entiende por trabajo sexual o por pues este empoderamiento político económico de alquilar mi cuerpo, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí quería como dejar ese dato por si a alguien le interesa y quiere profundizar. Repito el nombre, el texto se llama Sexo, Trabajo, Carne, la política feminista del veganismo.
Bien. Tenemos una pregunta más acá en el chat. Plantean, entonces todo lo que denuncia el transfeminismo antiespecista está habitado esencialmente con lo urbano, con las ciudades. ¿Cómo se puede pensar esto de lo maleable de la identidad que menciona Ana Lu, pensando en habitares campesines? Si quieres, yo digo algo y luego Ana que le mencionan. Eh, yo creo que esa pregunta pudo surgir también cuando yo estaba haciendo como ahí, hablando de, bueno, si soy una familia campesina y tengo una vaca, ¿cierto? Yo, yo la verdad es, no sé, es una opinión pues como muy personal. No estoy de acuerdo con una frase muy arraigada que es como todas o todes debemos hacernos veganes, porque es una frase realmente que no tiene mucha, no es tan realista, ¿cierto? En Colombia, y lo hablo pues como hay una, se sufre de hambre, se muere la gente de hambre, y obligar a una persona que cambie sus hábitos alimenticios porque está consumiendo leche de una vaca que está cuidando y que está habitando su finca, es como negarle la vida, básicamente. Es como decirle, tu vida no es permitida si consumes esto o aquello. Quizás en unos contextos o en este contexto colombiano, este antiespecismo y este transfeminismo antiespecista, no sé, podría equivocarme, podría en otro momento pensar otra cosa, pero lo pienso en este momento, quizás sí solo puede aplicar, sí solo está aplicando para unos contextos rurales, perdón, urbanos y algunos pseudo rurales. Pues yo acá hay unos procesos o hay unos lugares que son rurales, pero ya están muy cercanos a lo urbano, y creo que en esos contextos también pueden darse estos procesos de transfeminismo y antiespecismo, y creo que hay algo muy potente también que me da como cierta, no sé si decirlo, esperanza o visión, ¿no? Y es que en la tierra produce todo el alimento, y las personas campesinas pues trabajan la tierra, y creo que de ahí se puede sacar todo el alimento que nos puede dar vida. Entonces, creo que también es un proceso de, de tiempo, como todo proceso, ¿cierto? Que deviene unos tiempos y que en algún momento podremos entender y quizás devolvernos un poco también a esa animalidad y que encontramos, o a esas seres herbívoras que encontramos en la tierra que nos puede alimentar sin necesidad de estar explotando a estos animales. Pero en este momento culturalmente pues es lo que está pasando, y no sé, yo no me atrevo a exigirle a nadie realmente que se haga vegana, por ejemplo. Sí, yo pues como sumaría eso, que los procesos campesinos son procesos muy sabios, algunos, hay otros con los que bueno, ya depende de la experiencia de cada cual, pero al menos acá en Colombia, grandes procesos, claro, de defensa de la tierra, pero la defensa de la tierra, del agua, está llevado a cabo y habrá que cuestionarlo, pero así opera en este territorio por agrupaciones de mujeres, ¿no? Las mujeres han tomado mucho, pienso en el caso de Berta Cáceres y de varias feministas que han sido asesinadas justamente por su defensa pues de los ríos. Pienso mucho en los ríos, últimamente pienso mucho porque aquí se está librando una guerra impresionante a muerte por los ríos. Y pienso que allí la reflexión de los procesos que se han llamado feminismos comunitarios o feminismos decoloniales está puesta ahí hace mucho tiempo, y creo que no hay que, pues no hay que llegar a contarles esto. Creo que esto se comprende, y más bien hay que preguntarse nosotras que estamos, yo estoy en la urbe, yo sé que Val vive por allá en el bosque, pero quizás a veces pensamos cómo llegar allá con esto, porque no hemos tenido la oportunidad de llegar a reconocer estos procesos, ¿no? Pero cuando uno va, se da cuenta de, por ejemplo, procesos jóvenes que están bajo la bandera de la agroecología,
dentro de su construcción de territorio o de apropiación del territorio de la agroecología, tienen un componente de género súper fuerte y están ahí puestos son hijos y hijas de campesinos y de campesinas y de campesines que están con una propuesta distinta, que también hablar de agroecología frente a su padre, a su madre que han usado químicos para darles de comer, bueno, también tienen sus apuestas ahí internas desde lo rural, pero que también tienen unas reflexiones sobre género que ya se han dado, ¿no? Creo que más bien es una invitación a nosotros que estamos en la urbe, de pronto mirar en lo rural qué procesos hay y reconocer que ahí ya hay tejido muchísimo. Bien, vamos con las últimas preguntas. Tania plantea, me genera una duda en este tipo de pensamiento, ¿cómo se regula lo permitido y lo no permitido? Algo lo trajeron, pero bueno, lo tiro también por ahí. A ver, yo creo que eso de los límites es complejo y creo que depende mucho del poner ahí en la mesa la ética. Y creo que pues también es algo muy personal, pero es entender que otros seres tienen las mismas necesidades de sentir placer y la misma necesidad de no sentir dolor. Entonces creo que ahí, pues, o en esa lógica yo me voy como moviendo, ¿cierto? Como esa es mi ética, que le hace bien, porque, no, o sea, el antiespecismo no es solo como dejo y hacerle daño a otras animalas, sino qué estoy haciendo para que otras animalas no estén sintiendo dolor o no estén sufriendo, cómo intervenir para que otros seres puedan tener los privilegios que yo como humana tengo. Un techo, alimentación, salud, ¿cierto? Poder tener cercanía, compañía, amor, afecto entre humanas o entre otras especies o sus mismas especies, ¿cierto? Entonces creo que es lo permitido y que no es que no está permitido. Creo que eso pues también depende mucho de la ética de cada persona y es que produce dolor, pues tener muy en cuenta eso, que produce dolor y que produce placer en otros y que está consensuado. También eso me parece como fundamental, ese consenso con las animalas. Es posible encontrar ese consenso y saber qué le gusta más una galletica, qué le gusta más esta otra cosa. Una entiende unos lenguajes que no son propiamente pues este lenguaje que nosotras hablamos, pero claro que hay unos lenguajes y claro que también hay una voz y creo que es importante saber cómo yo no soy la voz de nadie, yo no pretendo ser la voz de quienes no tienen voz porque no me gusta pues como esta enunciación, sino que tienen unas voces, solo que hemos sido muy sordos, pues no hemos sido capaces de escucharles, no hemos sido capaces de entenderles sus movimientos, sus expresiones, sus orejitas, o sea, creo que hemos sido muy incapaces de entenderles y uno ahí puede entender qué es lo permitido y qué no es lo permitido. Creo yo, pero pues también dependerá de cada uno. Bien, tenemos en el chat la solicitud, bueno, el agradecimiento primero que nada por sus presentaciones y la solicitud de alguna otra recomendación sobre bibliografía, lecturas sobre transfeminismo antiespecista. Bueno, Ana, ¿tú quieres decir? Pues sí, pero creo que ya las has dicho, pues como el trabajo que viene haciendo la revista de Estudios Críticos Animales es como súper valioso. Creo que pues política sexual de la carne, con todas las críticas que le tengamos, creo que es importante como reconocerlo. Pues hay clásicos como del antiespecismo y clásicos del transfeminismo que se pueden leer por separados, pero creo que no viene al caso. Y no se me ocurre nada, pues como los fanzines, ¿no? Jauría es súper importante y está ahí también libre en internet.
Sí, yo Parole también me parece como esta, el Parole de queer antiespecista, que ahorita leímos ese fragmentico del texto que nosotras escribimos, pero hay unos textos pues que están muy, muy brutales. Está también una autora, una autora que me parece muy potente del transfeminismo antiespecista, que es Katia Faria, que ha escrito en la revista latinoamericana de estudios críticos animales y ha escrito pues como en otras publicaciones sobre esta conjugación. Ahorita les nombré a Anaí Gabriela González, ha escrito también como Deshacer la especie, tiene un texto que se llama Deshacer la especie y bueno, algo sobre pues como el género y la especie. También está Alexandra Jimena Navarro, que ha escrito como Inserte mujer, donde está animal, algo así se llama el texto, y me parece también como un texto súper potente. Y bueno, no, creo que no se me vienen como muchas más, pero la revisión de esta revista, porque esta revista latinoamericana de estudios críticos de animales tiene un par de dossiers puntuales sobre feminismo y antiespecismo, o sobre transfeminismo y antiespecismo, y, y la revisión de eso, pues ya tendrán un montón de referencias bibliográficas. Bien, vamos a cerrar con la última pregunta, si no, no les llenamos de preguntas. Dice, ¿cómo el transfeminismo antiespecista o animalista, al cultivar otra epistemología, otras formas de conocer el cuerpo, se podría vincular con las nociones de cuerpo-territorio? Bueno, el debate del cuerpo a mí me encanta, pero me da miedo. Sobre todo, pues porque ahora, digamos, en esta última exploración es que yo me he alejado un poco de lo animal para centrarme más en lo travesti, como que pasa ahí. Encuentro que el cuerpo es un archivo, ¿no? O sea, no tanto el cuerpo como el, el cuerpo, no tanto como el hogar, sino como el archivo, y el cuerpo como la consecuencia de unos procesos que tienen que ver con la vida, y a partir de ello poder reflexionar en un ejercicio de lo que va pasando allí. Yo creo que tiene que ver mucho con la definición de cuerpo-territorio, sobre todo en el asunto de que hay una premisa, que yo creo que no hemos hablado acá, pero que sí es muy común en el transfeminismo antiespecista, y es el poder de agencia que tienen las micropolíticas. Y las micropolíticas es justo eso, la decisión de que cómo me visto, cómo trato los afectos a mis compas, a las especies con las que comparto. Y en eso micropolítico no existe ejercicio de política si no existe un cuerpo que la ejerza, por ejemplo. Y allí empieza, digamos, esos procesos de territorializar mi cuerpo como una cuerpo, por ejemplo, donde no entran cadáveres, ¿no? ¿Y qué pasa entonces cuando yo me comprendo como no en el cambio estructural, sino en el cambio micro, como agencia y como posibilidad? Y creo que eso tiene que ver siempre con el cuerpo como un territorio, porque es el cuerpo quien ama, quien come, quien se viste, quien golpea, quien abraza. Y allí creo que hay una potencia. Claro, yo prefiero verlo como archivo por otros asuntos más de reconocer la historia, pero siento que no existe política transfeminista antiespecista, sino hay cuerpos que las habitemos, ¿no? No tienen forma. No sé si Val querés agregar algo. No, ya está bien. Quería hacer un pequeño, que ahorita me equivoqué, el nombre de la autora no, o sea, Alexandra Jimena Navarro sí ha escrito sobre transfeminismo antiespecista, pero este texto que les decía de cambie mujer por animal, bueno, no recuerdo bien el nombre, es de Micael Anzoátegui, para que lo tengan ahí. Buenísimo, muchísimas gracias. Fer ahora estaba contando lo de Parole de Queer al chat, para que el resto pueda
puedan mirarlo también y releerlo. Hay otras cosas en ese mismo número que están buenísimas también. Así que bueno, muchísimas gracias a les dos, Val y Analu, por participar. Ojalá nos encontremos en más ocasiones y tenemos más instancias de charla, intercambio, esperemos presenciales. Así que bueno, muchísimas gracias y mañana seguimos con el seminario, con la mesa de VIH. Así que nos encontramos en este mismo link, a las 19. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Adiós, hasta mañana.